la acción penal, que como les indiqué está a cargo del doctor Luis Alfonso Sarmiento Núñez. Él es juez superior de la Corte Superior de Justicia de Cusco, abogado por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, magíster en Derecho con mención en Derecho Penal y Procesal Penal por la misma universidad, doctor en Derecho por la Universidad Andina del Cusco, docente de pre y posgrado en la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Asimismo, ha participado en distintas actividades académicas en calidad de ponente y expositor a nivel nacional. Dejo con ustedes al doctor Luis Alfonso Sarmiento Núñez para el inicio de nuestra conferencia, la constitucionalidad de la ley 31751 sobre la suspensión de la prescripción de la acción penal. Buenas tardes, doctor. Gracias, Arturo, por la presentación. Muy buenas tardes. Un saludo a todos los que están conectados mediante la plataforma virtual. Agradecemos por su participación. Igualmente a la Academia de la Magistratura por su gentil invitación para exponer el tema constitucionalidad de la Ley 317. Como está referido a la suspensión de la prescripción de la acción penal. Por si acaso, no soy un juez constitucional, soy un juez superior de una sala penal. La Corte Superior de Justicia de Cusco, que en adición de funciones tiene competencia en los procesos por delitos de corrupción de en los cuales la indicada ley en cuanto a su aplicación nos trajo algunos inconvenientes. Evidente, puedo referir que al día siguiente de la promulgación de dicha ley, en una audiencia de apelación de sentencia, el abogado defensor del sentenciado, en su alegato de apertura de un proceso por delito de violencia familiar, dedujo la excepción de prescripción de la acción cuando la citada ley. En un momento, el fiscal superior dijo que estaba de acuerdo con la excepción deducida, por lo que tuvimos que emitir la resolución correspondiente declarando fundada la excepción de prescripción. Posteriormente, resolvimos en la misma forma otros procesos penales en vía de apelación, declarando fundada dicho medio de defensa. Una oportunidad en el mes de noviembre del año 2023 se presentó una apelación de una resolución donde se había declarado fundada la excepción de prescripción por un delito contra la administración pública, en mérito a la ley 31751, pero tenía una peculiaridad. El delito imputado implicaba un monto que superaba los 125 millones de soles. 125 millones de soles. A la culminación de dicha audiencia, no nos pusimos de acuerdo los tres jueces de la sala. Concluimos que se debe analizar con mayor detenimiento el caso en materia de apelación, básicamente por la magnitud. Estamos hablando de 125 millones de soles, porque consideramos pues que no era igual que los anteriores procesos. Antes de que resolvamos esa prescripción, se emitió el acuerdo plenario 5-2000. Considerando lo señalado en dicho acuerdo, invocando control difuso, revocamos la resolución apelada y declaramos infundada la excepción de prescripción, que fue en materia de casación, que seguramente habrá sido cuestionado por especialistas en la materia, toda vez que al respecto existen diversas interpretaciones. Realmente creo que los jueces, como integrantes de una sociedad, debemos interpretar la ley desde el punto de vista de la Constitución. Creemos que la misma no reúne las condiciones necesarias para superar el principio de proporcionalidad. Pese a haberse expedido el acuerdo plenario 5-2023, del cual se insta a los jueces a no aplicar la referida ley por catalogarla de inconstitucional, mérito a lo dispuesto en el artículo 138, segundo párrafo de la Constitución Política, entiendo que a la fecha un sector de la judicatura no está aplicando la mencionada ley en determinados casos. Otro sector sí, sin ninguna restricción. En la sala donde trabajo, la estamos aplicando, excepto cuando se trata de delitos contra la administración pública, de no admitimos la aplicación, tocando control difuso. Entiendo que es un tema sumamente controversial, razón por la cual existen diversas interpretaciones de la norma. Con fines didácticos podemos dividir el tema en tres capítulos, ¿no? El control difuso y la constitucionalidad de la ley 31751. Sobre la prescripción,
Sabemos que es una forma de extinción de la acción penal basado en el solo transcurso del tiempo, por medio de la cual se libera al procesado de la facultad punitiva del Estado. Pone fin a la potestad represiva antes que se manifieste a través de una sentencia condenatoria firme, sustentado en el hecho de que el poder penal del Estado no dio lugar a la formación de un proceso. La misma no se siguió o tramitó con la continuidad debida y dentro de un plazo legal. Llega a su fin, sin que se haya expedido sentencia. Implica que el plazo concedido al Estado pueda ejercer jus punendi mediante el Ministerio Público si la acción es pública, directamente ofendido si la acción es privada, por el mero transcurso del tiempo ya no puede ser ejercida dicha facultad, la que no puede quedar latente de manera indefinida. El proceso penal debería tramitarse dentro de un plazo razonable. Esto debería ser una forma de sanción actor negligente, displicente de las entidades encargadas de administrar. La prescripción tiene fundamento constitucional. Cuando establece que tiene efectos de cosa juzgada, considera que la prescripción es una causa de extinción de la responsabilidad penal, fundada en la acción del tiempo o la renuncia del Estado respondiente, en razón de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de esta. Se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal con la responsabilidad del supuesto autor o autores del delito. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Albán Cornejo y otros, de Ecuador, señaló: la prescripción en materia penal determina la extinción de la pretensión punitiva por transcurso del tiempo. Generalmente limita el poder punitivo del Estado para perseguir la conducta ilícita de los autores. Es una garantía que debe ser observada debidamente por el juzgador a todo imputado de un delito. Sobre los fundamentos de la prescripción en materia penal no existe tampoco un consenso general. Existen dos posturas claramente diferenciadas. La garantista, que acepta la prescripción por considerar que no es razonable que el Estado pretenda ejercer su potestad punitiva sin limitación temporal. Su ineficacia no puede ser transferida al justiciable. Postura que se puede clasificar en tres grupos: ¿no? Teorías penales, procesales y mixtas. Dentro de las primeras, esto es las penales, hacen mención al olvido del hecho, debido a que la sociedad, por el devenir del tiempo, olvida paulatinamente el delito. Bien se justifica en la teoría de la corrección, sustentado en que el paso del tiempo tiene la virtud de corregir al delincuente. Por ello ya no sería necesario imponer. Desde un punto de vista procesal, se afirma que el paso del tiempo dificulta la obtención y actuación de los medios de prueba. Eso es cierto, ¿eh? Porque a 4, 5, 6, 7, 8 años, pues ya no hay posibilidad de repente de poder actuar pruebas, las pruebas desaparecieron, los testigos se murieron, sacaron a otro sitio, en fin, agrega el plazo razonable. Eso penal no puede tramitarse obviamente de manera indefinida. Y una teoría mixta que resume los planteamientos de las dos teorías antes. Por otra parte, se tiene una postura supuestamente antigua, que pretende desconocer la existencia de la prescripción, aduciendo que atenta contra los principios del derecho penal por generar impunidad, incentivando a la comisión de delitos, debilitando el efecto intimidatorio de la pena, contrario al principio fundamental de que ningún delito puede quedar impune. Un premio a los delincuentes, porque consiguen eludir la acción de la justicia por el mero transcurso. Debido al incremento desmesurado de la criminalización y la presión mediática, actualmente pareciera que esa postura viene adquiriendo mayor relevancia. Inclusive se pretende eliminar la prescripción en materia penal, o por lo menos reducirlo a su mínima expresión, ¿no? Aumentando los plazos para que opere la prescripción, como se dio con los acuerdos plenarios al interpretar el artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal, indicando los plazos de prescripción extraordinaria en los delitos de lesa humanidad, donde no opera la prescripción, criterio que constitucionalmente en nuestro país se hizo extensivo a delitos cometidos por funcionarios públicos,
otros delitos catalogados como graves. La discrepancia que existe al momento de analizar este instituto polariza, puesto que por un lado se tiene la percepción del ciudadano común y corriente, por otro de los integrantes de la comunidad jurídica. Para los primeros, esto es para los ciudadanos, la existencia de la prescripción es una forma de impunidad para la delincuencia. No lo entiende, lo irrita. Es un tema de justicia. No concibe que una persona que cometió un delito pueda quedar sin sanción por solo devenir del tiempo. Peor si es un delito vinculado a la corrupción, más si ello se debe a la negligencia del sistema de justicia a cargo de dicho proceso. En el mundo jurídico mayoritariamente se acepta la existencia de la prescripción debido a que la facultad de sancionar del Estado puede ser indefinida. El del plazo razonable para hacer sobre la naturaleza de la prescripción, siguiendo a Creus, se tiene 3 puntos de vista. Aquella que apuntando a su efecto neutralizante sobre la potestad represiva, le asigna una naturaleza material, por ser causa de derogación de la pena. Cancela el derecho penal del Estado. Es el derecho de reclamación del Estado. Todo queda jurídicamente cancelado. Una naturaleza procesal, porque impide la persecución de la acción, la extinción de la potestad punitiva del Estado por el transcurso del tiempo, no extingue el delito como tal, sino sus consecuencias. El Estado ya no puede aplicar ninguna sanción. Y una tercera posición que hace mención un carácter mixto, toda vez que aunque esencialmente material, provoca efectos de índole procesal. Como bien sabemos, las formas de prescripción usadas por nuestra legislación son la prescripción ordinaria, regulada en primer párrafo del artículo 80 del Código Penal, cuando establece que el tiempo de prescripción de la acción penal será igual al máximo de la pena fijada por la ley para un delito. Y la prescripción extraordinaria, contemplada en el artículo 83, según dicha norma, para que prescriba la acción penal, se adiciona al plazo ordinario de prescripción el equivalente a la mitad. Dentro de la prescripción tenemos la suspensión y la interrupción. La suspensión del plazo de prescripción se encuentra desarrollado en la doctrina y jurisprudencia. En el Acuerdo Plenario 1-2010 se menciona que consiste en la creación de un estado en la cual el tiempo deja de correr porque se presenta una situación particular determinada por la ley que impide la persecución penal. Se determinará en una vía extrapenal que puede ser civil, administrativo, familia, etc. Para que la suspensión opere, debe presentar una causa personal o material que dará lugar a que el plazo se hasta que se resuelva y después vuelva a correr el plazo prescriptorio. El plazo inicial que transcurrió no se pierde, solo se paraliza al superar dicha causa de suspensión, vuelve a correr desde el momento en que suspendió. La implementación del Código Procesal vigente trajo una novedad, referido a la suspensión de la prescripción, al señalar en su artículo 339, inciso 1, la formalización de la investigación suspendía el curso de la prescripción. Esta norma fue interpretada de diversas formas. Algunos doctrinarios claro que la expresión suspenderá debía entenderse como interrumpirá, debido a que el artículo 83 del Código Penal vigente establece que la prescripción de la acción penal se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público. La formación de la investigación preparatoria es una actividad del Ministerio Público. Pareciera que se equivocó, puesto que el concepto que implica dicha norma se asemeja a la interrupción de la prescripción del Ministerio Público. La norma procesal se interpretó de distintas formas dentro del ámbito jurídico. Para uniformizarla se emitió el Acuerdo Plenario 1-2010, donde se recalcó que el artículo 339 del invocador regulaba la suspensión y no la interrupción, considerándola como una medida sui generis. Sobre el plazo del tiempo de la suspensión, se estableció que la formalización de la investigación preparatoria acaba sin efecto el tiempo transcurrido entre dicho acto fiscal hasta su culminación, que podía darse por un sobreseimiento o una sentencia, planteamiento que no fue aceptado por un sector de jueces, por cuyo motivo, haciendo una evaluación de los resueltos, se emitió el Acuerdo Plenario 3-2012, concluyendo que el plazo máximo de la suspensión era igual al que se requería para la prescripción extraordinaria, decisión que se vino aplicando en los
diferentes órganos jurisdiccionales hasta la adopción de la ley 31751 por más de 10 años sin mayor cuestionamiento conocido. Por su parte, la interrupción vinculada a la prescripción está referido a un determinado plazo que se pierde para dejar sin efecto el tiempo de prescripción ya transcurrido desde el inicio y empezar con un nuevo plazo. Tiene como antecedente el Código Procesal Penal de Napoleón, en la cual se estipulaba que la interrupción de la prescripción operaba por actos de procedimiento y o actos de investigación preliminar, adaptándose a nuestra legislación con algunas variantes. La opción era definir como la de la continuidad de una acción de un proceso. El Código Penal no define la interrupción, lo regula en su artículo 83, señalando que la prescripción se interrumpe por actuaciones del Ministerio Público, de las autoridades judiciales o por la comisión de un nuevo delito. La Corte Suprema en la Casación 332-2015 Santa indica que la interrupción hace perder todo tiempo corrido a favor del procesado, comienza a prescribir nuevamente a partir de la misma fecha, cual se puede deducir que la interrupción de la prescripción es aquella causa que manifiesta la intención de buscar sanción penal. Interrumpe la continuidad del cómputo del plazo de prescripción, sin embargo, no anula el plazo, sino que concede un plazo adicional para que se aprecia que en la norma existe ambigüedad al hacer referencia a las actuaciones del Ministerio Público o actuaciones de las autoridades judiciales. No señala con precisión a qué tipo de actuaciones se refiere. No se tenía claro qué tipo de actividad es la que podría interrumpir de la acción penal, pero la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en la Casación 347-2011 Lima, aclaró al respecto, señalando que la interrupción no se generaba por cualquier actividad realizada, sino por aquella en la que se podía apreciar que se había efectuado una imputación válida contra un investigado, cuyos derechos son garantizados en la investigación preliminar y su finalidad es investigar un hecho de naturaleza delictiva. Cuando entró en vigencia el Código Procesal 2004, dijo que el sistema que lo inspiraba pregonaba, entre otros, el principio de celeridad, con mecanismos de simplificación del proceso, de oportunidad, acuerdos regulatorios, terminaciones y conclusiones anticipadas. Por consiguiente, era poco probable que se produzca la ejecución de la acción penal por prescripción. Las etapas del proceso se encuentran reguladas, tienen plazos aparentemente cortos. La investigación preliminar, 60 días, salvo excepciones, investigación preparatoria, 120 días, ampliado a 60 días, casos complejos hasta 8 meses. Si bien el juzgamiento no tiene un plazo fijado, pero tiene ciertas peculiaridades que hacía pensar que la tramitación de un proceso podía resolverse dentro de un tiempo prudencial corto, por estar basado en los principios de celeridad y continuación ininterrumpida hasta su conclusión, en presentar una administración de justicia más célere y eficiente. Inclusive se faculta a las partes a efectuar de plazos, ¿no? Acudir al juez de la investigación preparatoria para que emita pronunciamiento al respecto. Justicia que no es célere o pronta no es justicia. Pero la realidad nos demostró que ese principio de celeridad solo tuvo vigencia al inicio de la aplicación del código. Por ejemplo, en la sala de apelaciones donde trabajo, en adición sala especializada en delitos de corrupción de funcionarios, estamos llevando a cabo audiencias de apelación de procesos que en su mayoría datan de hechos de hace 10, 15 años atrás. Me pregunto, ¿puede un proceso penal durar ese tiempo? Creo que la respuesta es, pero es nuestra realidad. En algunos juzgados existen juicios orales aquí en Cusco, programados ya hasta mayo del 2028. Ustedes habrán tomado conocimiento, hace poco en el Distrito Judicial de la Selva ya programó un juicio oral para el año 2000 de Ripley, pero por la presión mediática se adelantó el juicio. Es en realidad el Poder Judicial de nuestro país, ¿no? Tanto con la promulgación de la ley 31751, muchos procesos ya han prescrito y seguirán prescribiendo. Seguramente otros también harán lo mismo. El tiempo para que opere la prescripción se acortó de manera considerable. Como dije al inicio de esta ejecución,
en la sala penal donde trabajo, el día siguiente a la publicación de dicha norma, un abogado solicitó la prescripción en un asunto de por violencia familiar, que tiene una pena no mayor a 3 años. La prescripción extraordinaria de operar a los 4 años y 6 meses, más al año adicional, según la ley, sería 5 años y 6 meses para que prescriba dicha acción penal. Con 5 años y medio, un proceso que aparentemente no reviste complejidad, no se puede cumplir. Los que ven de fuera este problema culparán a los fiscales o jueces por no hacer su trabajo a cabalidad, pero la realidad dentro del sistema es distinta. Hay sobrecarga laboral, falta de jueces y fiscales, personal jurisdiccional, además de otra serie de problemas, que es de conocimiento de todos los que estamos aquí. La ley 31751 también tiene sus cuestionamientos, debido a que gracias a su promulgación, algunos políticos que estaban procesados fueron con dicha ley. Contra nuestra realidad, problemas que se observan en el sistema de justicia, seguramente muchos procesos más llegarán a su fin, en especial los sancionados con penas menores. La estrategia de algunos abogados en esos casos es presentar todo tipo de recursos legislatorios con el objetivo de alcanzar el plazo de prescripción, de esa forma evitar que se emita pronunciamiento de fondo, lo cual no está prohibido, indudablemente. Frente a ello, pues, los señores fiscales, en su condición de titulares de la acción penal, están en la obligación de mostrar mayor diligencia en el ejercicio de sus funciones, evitar que la acción de tal forma, si es competencia de los jueces, evitar maniobras dilatorias. No olvidemos, si un proceso penal culmina por prescripción, obligación de los jueces remitir copia de los actuados al órgano de control a fin de que se evalúe las razones o causas que la motivaron para deslindar responsabilidad. El Tribunal Constitucional, en el expediente 3708, sostuvo que la prescripción es parte del derecho al debido proceso. Puede considerarse prima facie como un derecho fundamental de configuración legal, toda vez que al legislador le corresponde configurar los presupuestos, elementos, clases, plazos, excepciones que han de cumplirse para que ella opere. Por tanto, la prescripción es un derecho fundamental que se puede discutir mediante un proceso constitucional bajo una demanda de habeas. Un segundo tópico, el rol de constitucionalidad de la norma. Nuestra Constitución Política de 1993 optó por un sistema dual de justicia constitucional. Cargo los jueces de la ordinaria, pero el control concentrado por el Tribunal Constitucional. El artículo 138, en su párrafo segundo, dispone que en todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, pues es la primera. Igualmente se prefiere la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. En base a dicha norma constitucional, jueces que pertenecemos al Poder Judicial estamos habilitados para inaplicar una norma legal que consideremos que es incompatible con la Constitución. De esa forma se sustentaría el ejercicio del poder político. Debemos contribuir a la preservación de la supremacía constitucional. Pues se encuentra incompatibilidad entre la norma y la Constitución, indudablemente que debe aplicar la Constitución. El control de constitucionalidad tiene el propósito de hacer prevalecer la supremacía de la Constitución, que resulta fundamental al mantenimiento del Estado de Derecho y la vigencia plena del constitucionalismo. Antes que los jueces en ejercicio de nuestra función, tratemos de contribuir con ese propósito. Esa facultad tiene determinados parámetros. Al respecto, en la sentencia recaída en el expediente número 2132-2008 y caso Martínez García, el Tribunal Constitucional desarrolló doctrina jurisprudencial sobre los criterios para aplicar el control difuso de constitucionalidad de normas legales. Precisó que el control difuso de constitucionalidad de las normas legales es una competencia reconocida a todos los órganos jurisdiccionales para declarar inaplicable una ley. Efectos en todos aquellos casos en los que aquella resulta manifiestamente incompatible con la Constitución. El control difuso es un poder deber del juez, consustancial a la Constitución del Estado Democrático y del Derecho. Se dijo que el control judicial difuso de constitucionalidad debe seguir los siguientes criterios.
Primero, la verificación de la existencia de una norma autoaplicativa o que el objeto de impugnación sea un auto que constituya la aplicación de una norma considerada inconstitucional. Segundo, la relevancia del control de la ley al respecto de la solución del caso. Tercero, identificación del perjuicio ocasionado por la ley. Cuarto, verificación de la inexistencia de un pronunciamiento previo del Tribunal Constitucional respecto de la constitucionalidad de la ley. Control. Quinto, búsqueda de otro sentido interpretativo que pueda salvar la disposición acusada de inconstitucionalidad. Verificación de que la norma resulte evidentemente incompatible con la Constitución y la declaración de inaplicación del caso. Ya decía de que el Tribunal Constitucional estableció algunos parámetros para aplicar el control de constitucionalidad. De igual forma, el Poder Judicial, mediante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, la República, sobre este tema, estableció como doctrina jurisprudencial respecto del control judicial difuso en la consulta del expediente 1618-2016 Lima, fijando 4 reglas. Primera, la presunción de validez, legitimidad y constitucionalidad de las normas legales. Si se enjuicia una norma indicando que hay infracción a la Constitución, se debe demostrar objetivamente la inconstitucionalidad delegada. Segundo, realizar necesariamente un juicio de relevancia para resolver el caso concreto con primitiva, solo respecto a la norma del caso en un proceso particular. Tercero, efectuar una labor de interpretación exhaustiva, dotar los recursos y técnicas interpretativas para tratar de salvar la constitucionalidad de la ley. Y cuatro, identificar los derechos fundamentales involucrados en el caso concreto. Utilizado el fin perseguido, el derecho fundamental intervenido y el grado de intervención para que recién allí se pueda aplicar el test de proporcionalidad u otro de igual nivel de resolución recaída en el expediente 06-2003, anda de inconstitucionalidad del inciso J del artículo 89 del reglamento de la República. El Tribunal Constitucional estableció que son 3 los elementos de evitar la actuación arbitraria: necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Eran los 3, la ley podrá considerarse constitucional. ¿Qué implica ello? Que la ley debe ser susceptible de alcanzar el perseguido con ella. Elegir la forma o el medio que resulte menos gravosa para alcanzar aquella finalidad, menos benévola con el derecho bien jurídico constitucional que se tiene. De lo contrario, resultará inconstitucional. Tenemos un tercer tópico, la constitucionalidad de la ley 31751. Actualmente, el derecho a ser juzgado dentro de un caso razonable es un derecho fundamental de la persona. Debe reconocer todo Estado democrático de derecho, cual no es ajeno a nuestro país. Reconocido por normas de carácter internacional, el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos, de las libertades fundamentales, que en su artículo 6.1 prescribe que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída de manera equitativa, públicamente y en un plazo razonable por un tribunal independiente. Y de igual forma se repite en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, inclusive el Código Procesal Penal del 2004, título preliminar, artículo 1, prescribe que la justicia penal se imparte con la sociedad, por los órganos jurisdiccionales competentes y en un plazo razonable. No debemos olvidar que la regulación de la prescripción de la acción penal, nuestro ordenamiento legal, está vinculada a la política criminal que adopta el Estado, conforme sus facultades, a través del órgano competente, Poder Legislativo o Poder Ejecutivo,
cuando se le delega facultades. Es así que el artículo 41 de la Constitución Política fue modificada por la Ley 30.650, publicada en agosto de 2017, donde se señala que el plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra la administración pública o el patrimonio del Estado, tanto para funcionarios y servidores públicos como para los particulares. La acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves. La pregunta es, creo que no ha habido un desarrollo constitucional. Con la ley 30.838, por el artículo 88A del Código Penal, bajo la denominación de imprescriptibilidad de la pena y de la acción penal, forma que señala que la pena y la acción penal son imprescriptibles en los delitos previstos en los artículos 23, 153A y siguientes, los capítulos 9, 10 y 11 del título cuarto del libro segundo del Código Penal, vinculados a los delitos de violación de la libertad sexual, proxenetismo y ofensas al poder público, que fue promulgada bajo la denominación a fortalecer la prevención de los delitos de identidad sexual, de lo cual se desprende que la política criminal adoptada por el Estado era evitar que en determinados delitos opere la, tomando como base normas supranacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que en su artículo 29 señala que en cada Estado parte o que cada Estado parte establecerá cuándo proceda con arreglo a su derecho interno un plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la convención y será un plazo mayor, interrumpirá la prescripción cuando el presunto delincuente haya eludido la situación. Bien se tiene la Convención Interamericana contra la Corrupción, donde no se advierte un pronunciamiento expreso sobre el plazo de prescripción de los delitos de corrupción, inclusive no existe una prohibición de que los estados introduzcan la imprescriptibilidad de esos delitos. Tanto el Estado podría adoptar como medida la imprescriptibilidad sin incumplir con obligación convencional alguna, como se hizo en Venezuela, Ecuador y Bolivia, que la aceptan en sus respectivas cartas. Pero contrariamente a la política criminal interna y a lo señalado por las normas supranacionales indicadas, pidió la ley 31751, disminuyendo drásticamente el plazo de suspensión de la prescripción sin mayor fundamento. Pareciera que la finalidad era favorecer a determinados políticos que tenían procesos prescritos, como se evidenció de manera objetiva mediante los reportajes en los medios de comunicación, sin considerar que en la cuestión política, artículo 44, que establece dentro de los deberes del Estado proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia. El artículo 139, numeral 3, referido a la tutela judicial efectiva, como principio de la función jurisdiccional. Nuestra Constitución actual de 1993 templa el control difuso por parte de los jueces, pero pareciera que tal facultad no se ejerce, pese a que la Constitucional o la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema dieron los parámetros ya mencionados de ejercicio del control. ¿Qué dice la ley 31751? En su artículo primero, modifica el artículo 34 del Código Penal respecto a la suspensión de la prescripción. Dice que si al comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, considerar en suspenso la prescripción. La suspensión de la prescripción no podrá prolongarse más allá de los plazos que se dispongan para las etapas del proceso penal u otros procedimientos. En ningún caso, dicha suspensión será mayor a un año. Puesto que la suspensión dependerá de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, que indudablemente no va a permitir que el proceso penal culmine. Dice que la prescripción no podrá prolongarse más allá de los plazos fijados para cada etapa. Sabemos que ya como ya se indicó anteriormente, los plazos son cortos,
Pero eso ocurre solo en teoría, debido a que por los diferentes problemas existentes en el tema de justicia, esos plazos no se respetan. Y en Cusco, algunos procesos en la etapa intermedia duraron más de 2, 3 años, era que fuera normal, ¿eh? Y en su artículo 2 modifica el artículo 339 del nuevo Código Procesal Penal, que dice: la formación de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal, conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Código Penal, pero creo que a la fecha tal vez sea una exageración, quiera los procesos inmediatos son resueltos con sentencia firme antes de un año. Esa es nuestra ley 31751. Tiene una serie de críticas que no viene al caso mencionarlas, puesto que el análisis de la misma es desde un punto de vista técnico, no político. Dentro del Poder Judicial, como es el conocimiento público, y un sector de jueces han venido aplicando sin ningún tipo de restricción, otros no, por los fundamentos correspondientes. Puramente por ese motivo, en el mes de noviembre del año 2023, emitió el Acuerdo Plenario 5 de 2023, que brinda pautas hermenéuticas claras en relación a la institución de la prescripción penal, específicamente la suspensión de la prescripción de la acción penal, los problemas que presenta la Ley 31751 en su interpretación y su aplicación judicial. Se indicó que los plazos de la prescripción deberían determinarse conforme a la gravedad del hecho punible cometido. La tramitación de los procesos sufren una prolongación en el tiempo por diversas circunstancias. La suspensión de la acción penal supone la presencia de ciertos acontecimientos que contraponen a la posibilidad de la prescripción penal. La ley 3151, al establecer el plazo máximo para la prescripción de delito en un año, no optó por el medio más apropiado para alcanzar la finalidad del proceso, concluyendo en su fundamento 27 que no tiene el carácter vinculante, que la mencionada ley es desproporcionada e inconstitucional, exhortando a los jueces a no aplicarla en mérito a lo dispuesto por el artículo 100 párrafo de la Constitución, debiendo preferir la norma preferida a la protección de seguridad pública o ciudadana, el valor justicia material y a la tutela jurisdiccional. Tomando en cuenta lo señalado en el Acuerdo Plenario 5/2023, a la donde trabajo, no estamos admitiendo las prescripciones alegadas, reitero, en relación a los delitos contra la administración pública, por la naturaleza de los bienes jurídicos protegidos. La sociedad espera que los autores de esa clase de delitos están vinculados a la de fondos públicos sean sancionados drásticamente en el caso de encontrárseles responsabilidad. El Estado, a promulgar esta clase de leyes, está abdicando sus deberes constitucionales de darnos seguridad y tutela jurisdiccional, a recortar drásticamente los plazos para que la acción penal pueda ir, dejando en indefensión y sin derecho a que determinados ilícitos penales no sean objeto de sanción. En la apertura de una investigación penal no conlleva a que el investigado sea considerado culpable, pero se corta de plano, pues, poder llegar a esa situación. Se critica el acuerdo plenario 5/2023, siendo que la Corte Suprema emitió dicho acuerdo sin tomar en cuenta un caso particular en litigio, de manera general, como si estaría llevando a cabo un control concentrado habilitado de manera exclusiva en la constitucional. El control difuso debía estar relacionado con un específico, donde no se aplicará la norma cuyo control constitucional se efectúa, que no se siguió en estricto las reglas mínimas para realizar el control difuso de la ley, no se agotaron los recursos y técnicas interpretativas para salvar su constitucionalidad, que los artículos del Código Penal que según la prescripción eran plazos extensos para evitarla. Las legales que regulan la prescripción solo pueden ser modificadas por una norma con rango de ley, como lo estableció en reiterada jurisprudencia constitucional. La ley 31751 cubrió una laguna del derecho, puesto que el plazo de suspensión de la prescripción por la formalización de la investigación no estaba regulado de manera expresa y mediante un acuerdo plenario no se puede modificar una norma. Pero se debe dejar en claro que el referido acuerdo plenario, de acuerdo a nuestro entender, no declara inconstitucional a la ley 31751, porque no es de su competencia. Limita a invocar a los jueces a que no apliquen dicha norma en base al control difuso, analizando caso por caso, tomando, tomando en cuenta el principio de proporcionalidad. Y cuando un juez efectúe dicho control,
debe observar las reglas mencionadas por el Tribunal Constitucional, la Constitucional de la Corte Suprema, mirando básicamente que es exigencia ineludible identificar los derechos fundamentales involucrados en el caso concreto, el Estado, el fin perseguido, el derecho fundamental intervenido y el grado de intervención para así poder aplicar el test de proporcionalidad u otro de nivel de ciencia, examinando si la medida legal en cuestión supera el examen de idoneidad, el examen de necesidad y el examen de proporcionalidad en sentido estricto. Se podría decir que aplicando la ley para unos casos y para otros no, sería el principio de igualdad, que también es un derecho fundamental. Se vulneraría el indicado principio si se otorga un trato desigual a quienes se hallan en una situación que mediara una justificación objetiva y razonable. Pues no ocurre cuando se aplica control difuso. ¿Por qué? Que se debe justificar y fundamentar caso por caso. Eso es lo que venimos haciendo en nuestra. El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 3-2007, respecto a la inconstitucionalidad de la ley que podría conceder beneficios penitenciarios a los sentenciados por lavado de activos provenientes del narcotráfico, dado en que se afectaba el principio de igualdad, pero infundada dicha demanda, admitiendo que la ley que restringe beneficios penitenciarios a sentenciados por otra clase de delitos fueron dictados en razón del artículo 44 de la Constitución, que obliga al Estado de proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, considerando la naturaleza de extrema gravedad que los relacionados al narcotráfico pueden causar, sin menoscabar el principio de igualdad, el principio constitucional del fin resocializador de violencia. Caso similar al que es materia de disertación. Aplicamos el test de proporcionalidad, siendo el principio, su principio de idoneidad, que tiene que la ley fijó en un año como tiempo máximo de la suspensión del plazo de prescripción de la acción. Considerar la política criminal interna de prolongar o declarar imprescriptibles determinados delitos, como lo señalado en las normas dentro del derecho internacional, donde se considera otras circunstancias como las organizaciones criminales, los delitos de corrupción de funcionarios, trata de personas y otros, que por su propia naturaleza y por la situación que atraviesa el sistema de justicia, requieren de un tiempo mayor para cumplir con propósito. No se puede negar el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, pero para ello pues, se debería proveer de toda la necesaria a los operadores de derecho para cabo dicha labor. Ya lo dije en mi corte, existen juicios orales programados ya para mayo del 2028. Mayo del 2028. En esas condiciones brindaremos toda la judicial efectiva a los miembros de nuestra sociedad. Creo que no. ¿Cuál será la reacción de un ciudadano cuando se inicie su juicio oral en el año 2028 y ese rato se le entrega una resolución indicando que en su caso la acción penal ya prescribió? Siendo que las leyes se deben dictar regular materias, pero tomando en cuenta la realidad que atraviesa el país, no tomando en cuenta situaciones particulares. Hacemos mención a su principio, la ley fija en un año como tope para la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal, no es el camino más adecuado de dar protección a la jurisdiccional a la parte agraviada o víctima. Otras medidas más eficaces para equilibrar los bienes jurídicos en debate, como la libertad personal, la seguridad pública, debe brindar el Estado. De la jurisdiccional efectiva, debido a procesos que pueden ser perjudicadas al recortarse de manera considerable el plazo de la prescripción de la acción. Respecto al subprincipio de proporcionalidad propiamente dicho, la ley 31751, al no hacer una distinción de la naturaleza de los procesos complejos o graves que se tramitan dentro del sistema de justicia, no guarda pues un equilibrio entre las ventajas, beneficios o costos que dicha ley genera, tampoco los problemas que se tienen dentro del Poder Judicial o Ministerio Público. Es de conocimiento general, reitero, la carga excesiva, la falta de jueces y fiscales, que conllevará pues a causar más perjuicio y comportamiento al sistema de, dando lugar a la imputación, a que ya no habrá posibilidad de analizar si se cometió un delito, el imputado es responsable del mismo. No habrá posibilidad de imponer una sanción penal cuando perjudica a la justicia que tanto. En conclusión, la ley en cuestión que reduce plazos de la prescripción de la acción penal no toma en cuenta el interés general
tutela de la sociedad. No evita que se declare la impunidad, considera las complicaciones que pueden existir en la dilucidación de actos previos a la formalización de la causa, y como en el curso del proceso. No se trata de un enunciado normativo indispensable, dado que existen medidas más eficaces que equilibran el conjunto de derechos, garantías y bienes jurídicos constitucionales implicados. No guarda equilibrio entre las ventajas y beneficios de la medida adoptada. Cuanto el plazo abstracto y breve dispuesto, un año, no toma en cuenta las vicisitudes de la causa y la entidad o magnitud del delito que se investigan en casos complejos, impidiendo a la Administración de Justicia detectar, esclarecer, juzgar y decidir si un ciudadano ha cometido un delito o no. Por lo que en determinados casos esa norma debe aplicarse por atentar contra los artículos 44 y 139, numeral 3 de la Constitución, efectos que prevalecen sobre la razón de ser de la ley en comento, debiendo regirse los plazos de prescripción por los fundamentos del acuerdo plenario 3 de 2000. Esto es un plazo igual al de un plazo extraordinario de prescripción. Problemas seguramente persistirán hasta que el Tribunal Constitucional emita pronunciamiento. Pero me olvidaba, seguramente en todas las cortes todavía existen procesos en trámite con el Código de Procedimientos Penales, en los cuales, por disposición de la Ley 26641, llamada Ley de Contumacia, los procesos están suspendidos en tanto el reo declarado contumaz no tenga derecho, o sea puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente. Y son procesos que están reservados, algunos en mi corte, por ejemplo, en mi sala, tiempos mayores a 30 años. En realidad, son plazos indefinidos. El Tribunal Constitucional ha señalado que ningún proceso puede durar de manera indefinida. Pero en este caso, en esos procesos donde el reo ha sido declarado contumaz en base a la ley 26641, en realidad no hay uno. Hace muchos años atrás, creo que fue en diciembre del año 2006, el juez supremo, José Tapachi, invocando doctrina constitucional, dijo que no podía continuar en ese estado, ¿eh? Y señaló y fijó en 6 años como plazo máximo de la suspensión de la prescripción de contumacia para delitos graves. Pero me parece que era un razonamiento adecuado. Tiene en cuenta que la ley 31851 redujo el plazo de la suspensión a un año. Pero por los problemas que tuvo dicho juez supremo, que son de conocimiento público, lo que hizo se no sé, otro criterio sobre el tema, curso nulidad 2398-2019, en el sentido de que no podía existir un único plazo para la suspensión de la contumacia. Además, que la decisión adoptada en la ponencia del juez supremo Nostroza Periachi no era compatible con la doctrina jurisprudencial o con la doctrina constitucional, que tuvo criterios variables en base a la complejidad del asunto, actividad procesal interesado y conducta del órgano jurisdiccional, y quedó. Por tanto, en mi corte y seguramente en las demás cortes, esos procesos con reos declarados contumaces, durmiendo el sueño de los justos, en la espera de que sea detenido, pero de repente no va a ocurrir, obviamente van a continuar ahí en los archivos. Bueno, es todo cuanto puedo referir sobre el tema. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Vamos a hablar con los participantes si es que pueden formular preguntas por la vía chat. Ya está activado el chat, señores participantes. Por favor, pueden formular sus preguntas por esta vía a fin de que puedan ser respondidas por nuestro expositor. Esperemos, doctor, unos minutos para ver si hay alguna pregunta de parte de los participantes. Estimados participantes, si hubiera alguna pregunta, pueden formularla por el chat a fin que sean respondidas por nuestro expositor.
Doctor, ¿me permite? Tenemos la primera pregunta. A ver, El doctor Steve Anthony Muñoz indica, buenas tardes, doctor, una pregunta. ¿Cuánto es el tiempo que se suspende el proceso de una persona declarada reo contumaz? a ver, con la ley que he mencionado, la 26, que no hay un plazo definido. Es hasta que el reo declarado contumaz se ha puesto a disposición del órgano jurisdiccional. Ahora, con el código actual, con el código procesal actual, no se ha puesto, no suspende el plazo de la prescripción. Estamos hablando con los procesos tramitados con el código anterior. En mi sala, por ejemplo, tengo un promedio de 80 procesos que en todos ellos han sido declarados ríos contumaces los acusados. Está ahí a la espera. Como decía en mi exposición, hay uno que otro proceso, tiene 29, 30 años. Y como es delito de violación sexual, tampoco podemos prescribirlo. Gracias, doctor. Esperaremos si hay otra pregunta. Nada, Arturito. Sí, me parece que ya no tenemos preguntas, doctor. Acá hay una de la doctora Rocío Maita. En conclusión, dice, la ley es aplicable para otros delitos, excepto para delitos contra la administración pública. A ver, la ley dice que el plazo de suspensión es un año, de manera general. Lo que la Corte Plenario ha señalado es de que los jueces no deberían aplicar esa ley, no que deberían aplicar control difuso, analizar caso por caso en base al principio de pro por. Nosotros, lo he comentado al inicio de mi exposición, hemos estado aplicando la ley, pero hasta que un momento se nos presentó un caso donde se estaba discutiendo 125 millones de soles. Bueno, pues resolver un proceso de prescripción, por medio hay 125 millones de soles, ¿eh? El agraviado era un hospital. Entonces ahí hicimos un análisis y felizmente salió el acuerdo plenario. Que nos da el acuerdo plenario, damos control difuso, no admitimos la. O sea, eso es decisión de cada juez, ¿eh? El acuerdo plenario no te dice, juez, aplica control difuso y punto, no. Sino eso es decisión de cada juez y cada juez debe justificar el por qué está invocando control difuso en relación de repente al caso in situ. Por ejemplo, en un delito de daños o lesiones leves, ¿eh? Que son asuntos de mínima lesividad, donde también creo que no se justifica de ninguna manera pues, que un proceso dure 5, 6, 7 años, ¿eh? Pero estamos hablando de otros procesos penales o de repente delitos de colusión, en fin, donde la situación es totalmente. Doctor, no se le escucha, parece que se ha apagado su micro. Mm, 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 mm. Me parece que está bien. A ver, doctor, si puede hablar A ver, para... Arturo, ¿me escuchas? Sí, sí se le escucha, doctor. Solamente repetir la parte final de su respuesta, doctor. Ya, o sea, decía de que el acuerdo plenario no establece de que no apliquemos la ley de manera general, porque además ese acá no tiene carácter, tiene la jurisprudencia, no tiene carácter vinculante, no la tiene, sino simplemente exhorta a los jueces en caso por. Y yo les comentaba al inicio, un caso de 127 millones consideramos nosotros que no podía ser objeto de prescripción, aplicamos control difuso, pero en los demás casos, casos sencillos, por decir lesiones, daños, sí estamos aplicando la ley. Y también alguien dirá, oye, pero ustedes no pueden aplicar de manera distinta casos que están en vuestra sala, están afectando el principio de igualdad. También he hecho mención a resoluciones del Tribunal Constitucional que dice que en estos casos no hay afectación al principio de igualdad, siempre y cuando se fundamente que la decisión que se. ¿Ya?
Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Indica, buenas tardes, doctor. Una consulta. ¿El plazo de suspensión de 1 año también se puede aplicar en la prescripción de la pena? No, no, no. Indudablemente que no, porque la prescripción de la pena es otra modalidad. Ahí ya no hay suspensión, ¿eh? Sino simplemente ahí tiene que ejecutarse la pena. Solo la suspensión es para procesos en trámite. Gracias, doctor. Otra pregunta. Doctor, entonces, ¿no se le aplica el año a que hace referencia a la ley 31751 en un reo contumaz, teniendo en cuenta que el proceso no puede ser ad infinitum? A ver, por eso vuelvo a recalcar, con el código actual del 2004, de contumacia no suspende el plazo de la prescripción. En cambio, con el código de procedimientos penales del 40, ahí sí, se declara contumaz al acusado y se paraliza. ¿Y por cuánto tiempo? Hasta que sea puesto a disposición, que en el año 2016 el doctor Nostroza estableció un plazo límite, así como ahora, como la ley que estamos comentando, dijo 6 años máximo, delitos graves. Pero como todo lo que hizo el doctor Nostroza se cuestionó, aparte de que era un caso de un broadcaster de televisión, ¿eh? Entonces dijeron que había actos de corrupción y lo anularon. A fecha, esos procesos tramitados con el código anterior no tienen pues un plazo definido como la ley establece 1 año, ¿eh? No, no, simplemente dice que se suspende la prescripción hasta que el reo ausente, el reo contumaz, mejor dicho, hasta que el reo contumaz sea puesto a disposición del órgano. Entonces recién ahí podría computarse, pero entiende que todos los que han sido declarados reos contumaces, que tienen una acusación, está pendiente si es proceso ordinario y si es proceso sumario. Interrumpo. Gracias, doctor. La última parte, estamos teniendo problemas de audio. El artículo 139, inciso 13 de la Constitución, establece que la prescripción produce los efectos de cosa juzgada. En consecuencia, se tiene que la propia Constitución regula la prescripción, por lo que resulta inconstitucional el artículo 88-A del Código Penal. ¿Cuál es su opinión? Por eso decía de que hay dos movimientos, ¿eh? Un movimiento que está a favor de la prescripción y otro que está en. Y pareciera que el movimiento que está en contra de la prescripción tiene pues de repente mayor avance. Y eso no solamente es a nivel de Perú, sino es a nivel mundial. Las normas supranacionales que he mencionado indican eso, ¿eh? Bolivia, Venezuela han declarado imprescriptibles determinados delitos. Entonces, definitivamente que las entidades internacionales han dicho de que el hecho de que se declare imprescriptible una determinada, una determinada acción respecto a un delito no es inconstitucional. Eso depende de la acción que se puede expedir a nivel de un país. ¿Por qué? Porque hemos indicado, de acuerdo al artículo 44 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de proteger a los ciudadanos, ¿eh? Y creo que hemos escuchado, por ejemplo, que suspendan los plazos de prescripción para determinados delitos. La política ya ha señalado que para delitos de repente de violación sexual la acción penal es imprescriptible. O sea, hay normas que aparentemente podrían afectar determinados derechos fundamentales, ¿eh? Como por ejemplo la exclusión de beneficios penitenciarios para los sentenciados. Esto aparentemente afectaría el principio de igualdad. Sí, una constitución ha dicho que no. Gracias, doctor. Vamos a continuar con las preguntas. Ah, con el antiguo Código de Procedimientos Penales se tiene que los procesos con reo contumaces están durmiendo el sueño de los justos, como usted mismo lo ha señalado. ¿Qué ocurre con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable? ¿Deberían hacer control difuso y declarar prescritos esos procesos? Sí, creo que es una buena salida, ¿eh? Creo que eso es una buena salida.
definitivamente que esos procesos han llegado al Tribunal Constitucional, una constitucional que ha dicho que los procesos no pueden tener una duración indefinida. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la duración en esa clase de procesos? Decimos, suspendemos el proceso hasta que el acusado sea puesto a disposición. ¿Pero por cuánto tiempo? No se establece un tiempo. Por consiguiente, ahí habría una afectación al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. A nivel nacional debe haber pues un montón de procesos. En mi sala, por ejemplo, hay un promedio de 100. En la otra sala debe haber otros 100. A nivel de los juzgados también hay un montón de procesos. Entonces, podría ser una forma de desanear toda esa carga insulsa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de procesos de años atrás. ¿No? Gracias, doctor. Ya está quedando pocas preguntas. Indica lo siguiente. Claro, doctor, como usted indica, cada juez puede aplicar el control difuso, pero eso haría que se expiran resoluciones con sentido distinto y no haya uniformidad en los criterios. Sí, definitivamente que eso es así. Aquí en Cusco, por ejemplo, donde yo trabajo, hay jueces que están aplicando a todos los casos. Nosotros no. Pero, ¿cuál es la finalidad de los documentarios? Realmente eso que acaba de mencionar, que preguntó, uniformizar la jurisprudencia. Ahora, cualquier decisión que se tome y sea materia de una casación y llegue a la Corte Suprema, probablemente que ya tenemos el pronunciamiento de la Corte Suprema. Ahora, yo decía también al final de mi exposición, el problema va a persistir hasta que el Tribunal Constitucional tome una decisión, seguramente a través de un habeas corpus. Entiendo yo de que frente a algunas decisiones que nosotros hemos tomado, nos han planteado demandas de habeas corpus. Entonces, eso seguramente en algún momento llegará al Tribunal Constitucional, pondrá pues fin a este problema. Gracias, doctor. La última pregunta. Doctor, buenas tardes. ¿Usted considera que en los casos de agresiones contra las mujeres es conveniente aplicar control difuso y de este modo ampararse en el acuerdo plenario 5-2023 que declara inconstitucional la suspensión de la prescripción por un año a fin de que dichos procesos continúen? No, pienso que no, porque no son procesos complejos, son procesos simples. Ahí sí se ve la dejadez de repente de los operadores de derecho, la dejadez de las partes. Alguna vez cuando resolvimos un caso en ese sentido, parte agraviada nos cuestionó y se le dijo, pero ustedes han tenido más de 5 años para que este proceso termine. No, pero es que no nos hacen, ¿para qué estamos hablando de control? O sea, eso también es desidia de parte de los. Estamos hablando de aplicar control difuso, no en todos los casos, pues, sino en casos complejos, en casos que revisten gravedad. Por ejemplo, les decía, 125 millones de soles. O sea, sería para nosotros ya prescrito y asunto solucionado. Nosotros no dictamos las leyes, solo la aplicamos. O no podemos aplicar una ley que nosotros consideremos que puede atentar contra mentales. Gracias, doctor, muy amable. Ya han concluido todas las preguntas. Le agradecemos por su participación y colaboración en el desarrollo de esta conferencia. Le reiteramos el agradecimiento de la Academia de la Magistratura sede Cusco. Muchas gracias, doctor Sarmiento. Gracias a ti, Arturo. Gracias a todos los que han participado. Muchas gracias. Muy buenas. Buenas tardes, doctor. Estimados participantes, entonces a partir de hoy día van a correr los 20 días que establece para poder cerrarse esta actividad académica. Tienen que haber acumulado el 90% para poder acceder a la certificación. Les agradecemos a todos ustedes el haber participado en esta conferencia. Muy buenas tardes. Permiso. Recording stopped.